Ya, vamos a partir, por favor, asiento, silencio, orden. Cristóbal, ¿estás listo en la otra sala? Amigo, asiento, por favor. Sí, acá estamos listos también. Ya. Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy día vamos a abordar el croquis nuevamente, la proyección en perspectiva. Como les decíamos, va a ser una clase más tranquila porque la idea es que salgan básicamente a dibujar croquis, a mirar plantas y a dibujarlas. Silencio, por favor. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si bien vamos a trabajar con los croquis como elemento de representación principal, es bueno que tengan en vista que estos dibujos son todos complementarios, todos pueden trabajar en conjunto y todos se pueden componer en una lámina de manera complementaria, como había dicho, para poder construir un relato o discurso en torno al tema que se está representando. Tenemos las perspectivas como el elemento principal. Tenemos perspectivas desde un punto de fuga. Esto va a ser bastante rápido porque es un repaso de cosas que ya hemos visto, pero es para que los tengan en cuenta. Entonces, desde las perspectivas tenemos perspectivas desde un punto de fuga, que son perspectivas más bien frontales, son más fáciles de abordar y que son las que más han trabajado. Desde dos puntos de fuga o en escorzo, que te permiten observar dos caras de un cuerpo, por ejemplo, de un recinto que está observando desde afuera, y con tres puntos de fuga, donde hay dos ejes horizontales y un eje vertical que es oblicuo también, donde podemos incorporar ciertos elementos de deformación óptica en cuanto a la altura de los elementos. Bueno, tenemos un repaso básico del armado, de los principios básicos de la perspectiva. Tenemos, bueno, como sabemos, la línea del horizonte, porque la trabajamos bastante en taller, en la tarea 1 de taller. Ustedes ya deben estar súper expertos en esta composición y construcción espacial de la perspectiva. Tenemos la línea de tierra, que nos permite tener una medida de referencia respecto al plano en el que se ubica el observador. Recuerden que los pies del observador ven la línea de tierra y que esta línea no es una línea fija, sino que tiene que ver con la referencia de medidas que tomen ustedes para ubicar al observador y poder encontrar ciertas medidas dentro del dibujo. Tenemos el eje visual, que nos permite otorgarle una disposición particular al dibujo, centrarlo, darle un foco o una intencionalidad, y que con la combinación de estas tres podemos empezar a hablar de temas de encuadre y de enfoque de los recintos, espacios que estemos dibujando. Es bueno que manejen este dibujo de la izquierda, es súper importante porque les permite visualizar de manera súper gráfica cómo la intersección del eje visual y la línea del horizonte transforma la óptica y el encuadre de donde se está observando el recinto que se dibuja. Es una herramienta principal de composición dentro de la elección de una perspectiva. Tenemos el punto de fuga como la intersección de estos ejes, el eje visual y la línea del horizonte, y desde donde parten todas nuestras líneas de fuga que nos van a permitir construir los espacios perpendiculares y ortogonales a el punto de vista. Bueno, lo que habíamos visto antes, la existencia de la posibilidad de que existan más de un punto de fuga, hasta tres pueden trabajar, o incluso más, cuando existen elementos que están en planos distintos o que son oblicuos al observador, no son ortogonales necesariamente al recinto que se está usando de referencia. Y bueno, como les había dicho, las líneas de fuga que nos permiten construir las aristas principales de los recintos que se están representando, parten desde el punto de fuga y
se trazan hasta la referencia que uno obtenga de la línea de tierra, las medidas que uno establezca por proporciones, por profundidad, de acuerdo al grado de intensidad que uno le quiera dar a la perspectiva. Todo esto es un manejo teórico e intencionado y que tiene que ver con cuál es la observación que están tratando de representar en el croquis en particular. Las líneas de fuga serían un poco esto, las aristas que construyen el cuerpo. Bueno, ese es el armado básico. Esas líneas que ahora aparecen en rojo serían más o menos la estructura básica del dibujo de croquis. Algo que quiero hacer referencia también para que no lo olviden es que ustedes pueden utilizar referencias de medida, tomarlas, en este caso lo hacen una regla, este es un video que pueden buscar en internet, básicamente en YouTube, donde este investigador utiliza ciertas proporciones para hacer un levantamiento de la efigie de Giza de lejos. Entonces, si él se mantiene en un punto y estira su brazo y todas las veces toma estas proporciones para traducirlas a un papel, va a obtener una medida, no, si bien no absolutamente precisa matemáticamente o científicamente, sí proporcionada de acuerdo a las proporciones reales de lo que se está observando. Uno se puede traer las medidas de esta manera, lo que vemos acá. Tienen que utilizar proporciones. Pueden utilizar un lápiz para ayudarse y decir el alto de esta pieza es a 1,5 veces lo que es el ancho, o una persona mide medio lápiz, este árbol mide 4 personas de alto, entonces mide 4 lápices de alto, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un juego de proporciones, no hay un rigor matemático, reitero, pero sí es importante que se puedan mantener las proporciones. Pueden utilizar también el lápiz no solamente para llevarse medidas, sino también para llevarse ángulos. Si establecen una vertical o una horizontal y les está costando encontrarla en base a las líneas de fuga, pueden trazar una línea si les parece más cómodo. Todos tenemos maneras distintas de dibujar, entonces si les parece más cómodo trazar las líneas en base a los ángulos que van encontrando en la observación que están haciendo, también es válido. Lo importante es que sea proporcionado y que haya un cierto rigor en cuanto a la observación. ¿Alguna duda? Recuerden que estoy pasando esto súper rápido porque son contenidos que ya hemos visto y la idea es que ustedes puedan tener el tiempo suficiente para dibujar con calma. Vamos a pasar a ciertos aspectos de expresividad e intencionalidad. Este es un croquis que ya hemos visto, es de las pirámides de Giza, de Álvaro Siza. Vemos cómo aparece cierto nivel de detalle hacia su base, cómo hay elementos que desaparecen, pero que uno mediante la intuición o los enunciados que hace con su dibujo esta persona, este arquitecto, nuestro cerebro va completando la información sin mucho problema. Al final es apelar un poco a esas nociones generales que tenemos respecto a la observación. Entonces, si nosotros somos capaces de sintetizar ciertos elementos clave de lo que estamos observando, después al observador no le va a costar, al observador de su dibujo, digamos, no les va a costar completar esta información con su cerebro y con su conocimiento y con todo lo que ha mirado en su vida. Pero sí me quiero hacer énfasis en las diferencias que uno puede tener respecto a la composición, donde el dibujo de mano izquierda, por ejemplo, tiene una preponderancia mucho más grande de lo que podría pasar desde la Tierra hacia arriba, digamos, en el cielo podrían aparecer elementos de no sé, en ese caso una palmera que esté cobijando la situación, o pájaros en el cielo, o las nubes, o elementos de posicionamiento del sol, quién sabe, cualquier cosa. Lo que tiene que quedar claro es que en la ubicación del dibujo, la composición del dibujo respecto del formato, también tiene una intencionalidad, también es parte del discurso. Después tenemos, claro, a la derecha, donde lo que toma mayor preponderancia y que lo que uno podría completar con nuestro cerebro es la información que está en el piso, cómo se van acercando los pavimentos hacia los pies. Podría incluso, llevándolo al extremo, aparecer como los pies de la persona. Hay
ciertos dibujantes de croquis que a veces les gusta incluir como al mismo dibujante como para darle cierto punto de vista. Eh, También recuerden que si uno se va acercando, uno tiende a agregar más detalle. Eso también es, una herramienta gráfica. También su disposición de lo que sería el eje visual en este caso, en el dibujo de la derecha, eh, tenemos un eje visual desplazado hacia un lado, ni siquiera la pirámide no está completa, pero sí podemos completarlas con nuestra cabeza, pero lo que quería este arquitecto con este croquis era potenciar la situación que sucedía a un costado de la pirámide, cómo se recorría, cómo se le daba vuelta, cómo se organizaba la gente en torno a esta esquina, etcétera. En cambio, la composición de la izquierda, podemos ver cómo se ve centrada la pirámide y hay una comprensión muy distinta de lo que decía el dibujo. Entendemos la pirámide en su dimensión más frontal, podemos ver una mayor, con mayor precisión la escala, por ejemplo, ya que vemos la magnitud horizontal de la pirámide y vemos estas pequeñas personas ubicadas a un costado, que es algo que no se podría entender también con la imagen de la derecha. Temas de expresividad. Tenemos la posibilidad de agregar sombras a nuestro dibujo o de mantenerlos como un dibujo lineal. En el dibujo de la izquierda vemos cómo existe una preponderancia, por ejemplo, del contexto natural en donde está ubicado este pequeño castillo. En el dibujo a la derecha vemos una preponderancia de lo construido, por ejemplo, vemos que lo vegetal o lo natural aparece como un contexto, como ciertas insinuaciones, se hace importante la sombra que genera, por ejemplo, el alero. Otros grados de intencionalidad, vemos como son croquis de su ex profesor Juan, que ya no está con nosotros en el curso, pero sobrevive todavía, eh, pero lo podemos recordar con cariño, y donde vemos que a través de las sombras sobre todo construyó lo que podría ser un espacio tanto exterior como interior, al interior de las galerías del barrio Franklin, como las sombras se hacen súper importantes, ya que estos galpones tienen un contraste súper grande con lo que sucede afuera, que es súper luminoso, o en el dibujo de la izquierda, donde, claro, hay ciertas sombras más puntuales que construyen las geometrías de este espacio abierto. Creo que de su profesor Rodrigo Pérez de Arce también, teniendo un énfasis importante respecto a las sombras, vemos como el achurado aparece como una herramienta súper potente en el mundo del croquis para representar estas sombras. Vemos sombras regulares, más regulares asociadas a lo construido, y sombras más irregulares asociadas a lo orgánico, al material vegetal. También dibujos construidos en base solo a sombras, donde vemos que la intencionalidad con la que utiliza el lápiz, con la que se utiliza el tono, nos habla de un gran contraste que existía en esa situación, un contraste fuerte entre los espacios de penumbra y los espacios de exposición al sol absoluta. Como solo aparecen pequeños vértices, esbozos de lo que son las geometrías, está todo cegado por la luz, y eso se logra en base solamente a un par de líneas y unos manchones. Entonces es importante que puedan intentar proponer el uso de estas herramientas para ciertas observaciones que hagan ustedes. El croquis siempre es a partir de una observación, como llevándolo ya al lenguaje de lo que hemos hablado un poco en la clase anterior, a un hecho de la arquitectura, bueno, porque esto es lo que nos compete. Un artista observaría otras cosas, en este caso a nosotros nos compete observar hechos de la arquitectura que tienen que decantar en una expresión gráfica por parte de ustedes. Puede ser más o menos acabada, puede ser más o menos precisa, pero si la cuestión tiene un trasfondo, una observación,
y está bien rescatado, o como que eso es lo central en el dibujo, va a ser mucho más fácil de comunicarlo. Bueno, lo mismo aquí, niveles de intencionalidad respecto a las sombras, vemos ya espacios interiores, cómo se puede también invertir, trabajar más bien con la luz que con la sombra. En los dibujos de la derecha vemos como el fondo es el negro y se puede intencionar la aparición de los rayos lumínicos con un lápiz blanco y trabajar más sobre cómo entra la luz en un espacio de penumbra y no cómo se sombrea un espacio iluminado. Vemos como, claro, el dibujo del croquis también puede ser una herramienta proyectual, cuando uno quiere que las sombras o las luces construyan ciertas geometrías. Vemos que hay distintas expresiones de sombras, hay sombras construidas por lo inorgánico, en este caso esta celosía en la Universidad de Caracas, o sombras construidas por lo inorgánico, en este caso estos sombreados generados por este árbol en este pequeño patio. Y también hay sombras y luces que pueden generar formas abstractas, que también puede ser un tema de observación. ¿Alguna duda? Ya, seguimos entonces. Finalmente, lo nuevo, entre paréntesis nuevo, porque este dibujo ustedes ya lo han visto, es el dibujo de cómo acotar un croissant, y que en este caso también encontramos nuestra versión chilense. Estamos atrasados, sí, ya. Pero claro, este dibujo de Enric Miralles, habíamos observado la planta solamente, pero vemos cómo en el fondo él también, esto se presentó en esta lámina en la que además de la planta aparecen los ejes principales abstraídos debajo, luego aparece una foto del objeto de observación y luego aparece también los distintos cortes transversales que se le fueron haciendo a este bollito, lo mismo con la empanada. Entonces, esto es para que puedan empezar a ejercitar esta manera de presentar la información que puede ser infográfica, que es complementaria entre ellas, donde los distintos dibujos de las vistas múltiples y de las vistas perspectivadas pueden trabajar al unísono, y donde también vamos a empezar a hablar de una cierta taxonomía que tiene que ver con separar los objetos por sus partes. En este caso, aquí quería mostrar esta contraposición de dos maneras de observar un mismo fenómeno. Esta es la explosión del Cámbrico, donde en el lado izquierdo vemos cómo se muestran todas estas especies en una situación totalmente ficticia, probablemente. Nunca se dio esta como acumulación de seres dentro de un mismo encuadre, pero sí, con fines didácticos lo hacen coexistir, ya que todos vivían en ese momento en un entorno o un ecosistema más o menos similar, que es bastante distinto a lo que vemos en el dibujo de la derecha, donde existe una separación de estos elementos sacados de su contexto sobre un fondo blanco, puestos uno al lado del otro ordenadamente en una grilla, que genera un grado de análisis, o más bien un punto de vista del análisis como visual, bastante distinto. Los comparamos en cuanto a su forma, a su geometría, a lo mejor a partir de su funcionalidad, que es bastante distinto al tipo de observaciones que podríamos hacer del dibujo de la derecha, de la izquierda, perdón. Son ilustraciones de un arquitecto que se llama Lebeus Woods, donde vemos que también hace colapsar y funcionar en la misma instancia varios tipos de dibujo
con también distintos tipos de códigos de representación y donde está claro, este análisis taxativo, que es lo que le estamos tratando de transmitir, donde un mismo fenómeno o cuerpo o geometría es analizado de distintas maneras, con distintos puntos de vista, pero se puede hacer colapsar esta información en una sola lámina, en una sola composición. Lo mismo con estos dibujos del arquitecto Tadao Ando, donde vemos que funcionan en paralelo vistas perspectivadas, cortes fugados, detalles, etcétera. No, los dibujos no están funcionando de manera aislada, como ustedes los han trabajado hasta ahora, sino que coexisten en un mismo formato y entregan informaciones complementarias para entender este momento particular del proyecto. También otros ejemplos de representaciones en paralelo, en donde se abordan también taxativamente las distintas partes de un proyecto. Tenemos detalles, tenemos ejes, tenemos mucha información coexistiendo en un mismo formato. Otro ejemplo un poco más alejado del mundo de la arquitectura, pero estas son las pequeñas láminas que aparecen entre medio de esta serie de anime Shingeki no Kyojin, de los titanes, donde se entrega en pequeños como compactos información complementaria a la serie y donde pueden ver que esta composición gráfica demuestra tanto como el objeto a observar y donde todo está pensado para poder generar como una ambientación en torno a lo que era este mundo de los titanes y matar titanes y estar encerrado en la ciudad. Eh, pero nosotros vamos a hablar de transmitir información, aquí lo que se quiere transmitir es también un cierto imaginario, un contexto, pero vemos como hay varios dibujos en paralelo, colapsados en una misma plancheta, funcionando para hacer esta información como de manera infográfica. Y aterrizándolo un poco al dibujo de croquis, que es un poco lo que ustedes van a estar haciendo hoy día, en más sencillo, en el fondo, una manera de aproximarse a este análisis taxativo y con distintas como puntos de vista desde un mismo objeto puede significar también el hecho de irse simplemente acercando a él. Este podría ser un punto de vista como decir, mi propuesta o discurso de observación respecto a este objeto va a ser cómo este va modificando su nivel de detalle, por ejemplo, o su preponderancia con el contexto a medida que me voy acercando a él. Y vemos cómo el objeto se mantiene constante a lo largo de, de la serie de dibujos, siempre aparece la silueta de esta torre de agua, es reconocible, está valorizada de cierta manera, está centrada de cierta manera respecto del dibujo. Nos vamos acercando y sigue siendo presente siempre una observación en torno a ella. Y finalmente también podemos llegar al nivel de detalle y a ese grado de observación. Entonces vemos como hay una constante donde el elemento es siempre protagonista, pero en este caso se demuestra a distintas escalas de proximidad. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ya, vamos a pasar entonces al ejercicio en clase. Voy a dejar a Cristóbal para que comparta. Cristóbal, ¿estáis con la presentación? Sí, al tiro la comparto. Súper. Te tenéis que habilitar, Diego. Ya. Ahí va. Ujú. ¿Se ve bien? Está como un poco grande, ¿no? Déjame esto. Tengo Bueno, que compartir el Zoom. es que no puedo. No, pero lo que voy a hacer es. Ya, estamos listos acá. Ahí se ve, ¿cierto? Sí.
Ya, como decía Diego, lo importante de este ejercicio va a ser un poco más, a ver, más libre en el sentido de que ustedes van a elegir qué van a hacer y cómo lo van a disponer en la lámina, porque al final lo que nos importa hoy el tema de componer y mirar un objeto o un elemento en distintas escalas y con distintos como niveles de detalle. En ese sentido, lo que les vamos a pedir hacer es lo mismo que se utilizaba desde 1800 los naturalistas, que se llama este sistema taxonómico, que es el método de dibujo en donde se genera una clasificación y se presentan los principios de elementos de la biología, específicamente la biología, y hay otros tipos de elementos como la arqueología también lo usa, etc. Acabo de leer un poco, la taxonomía se ocupa de la clasificación de los seres vivos, encuadrándolo en categorías como orden, familia o género. Lo importante de esto no solamente es la aproximación en que van a ver cada especie vegetal, sino que es poder clasificarla y darle un cierto sentido, para que el dibujo no sea meramente un árbol como uno lo dibuja, o los Simpsons que empiezan a poner como nubecita y queda esto, sino que poder diferenciar a través del dibujo y la observación las distintas especies. El encargo. Los alumnos deben desarrollar 3 láminas de 1/8 de pliego en donde se retornen al menos 3 especies vegetales. Cada lámina deberá contener 4 o 5 dibujos en 3D, perspectiva o 2D, elevación, corte, etcétera, que entregue distinta información del elemento a estudiar. Tal y como se muestra en el ejemplo de taxonomía o láminas de botánica, cada dibujo describe una característica del total y su distribución en la lámina no es azarosa, ya que al ser un espacio definido requiere una planificación previa. El qué dibujar, a qué escala dibujar, qué detallar, cómo diagramar la lámina son preguntas que los alumnos deben hacerse. Esto es súper importante porque acuérdense que al final van a ser desde 12 a 15 dibujos. No todos tienen que tener el mismo grado de detalle, sino que vamos a ver algunos ejemplos que van a ir como definiendo cuál adquieren más importancia en la lámina y cuáles no. El encargo sigue y sale, la definición de la escala de los distintos dibujos es clave para tener un total entendimiento de los casos. Se solicita reconocer de 3 a 6 texturas, patrones o tonalidades de sombreado que permitan definir volúmenes y superficies de la especie estudiada. El dibujo debe contener anotaciones, esto también es a criterio suyo, medida, escala hace un poco más complicado, o los nombres de las secciones que están armando. Y la posición de la viñeta deberá ser propuesta por cada alumno en relación a la composición de su lámina. Los objetivos: desarrollar técnicas para componer y diagramar una lámina a través de la observación y comprensión del objeto estudiado en distintas escalas. Observar e interpretar de manera fidedigna las características y partes del material vegetal. Desarrollo del dibujo a distintas escalas como una herramienta analítica que permite describir las características del caso estudiado. Son parecidas pero no iguales. Consolidar el dibujo de sombras, texturas y patrones, y valorización y uso del código de representación. En este caso, el código de representación vamos a tender a usar solamente dos lápices, a excepción de si es que cortan, por ejemplo, el tronco, y ahí debería aparecer el lápiz negro. Los demás va a ser verde y para anotaciones azul. Los criterios de apreciación. Espérame, ahí está. Selección y composición de los dibujos en el caso de estudio, presencia de elementos orgánicos en al menos 3 escalas distintas, pertenencia a los dibujos elegidos en relación a las características a evidenciar. Eso es súper importante, que tengan correlación los dibujos, para que no sean aleatoriamente seleccionados. Uso de texturas, tonalidades y patrones. Uso del código de representación establecido, que ahora va a ser más acotado, y la presentación y uso del formato, que en este caso es muy relevante. El tiempo. Va a ser una salida a terreno, vamos a ir al Cerro San Cristóbal, vamos a ir por secciones, o algunos van a ir al Jardín Botánico y al otro al Mapulemu, y estos son. Entonces el enunciado deberíamos terminar a las 10:30, ahí el traslado debe durar entre 20 y 30 minutos, después van a tener entre 2 horas, 2 horas y media para poder dibujar, y después vamos a volver al campus y ahí entregan sus láminas. Acá está el código de representación, son las cotas, todo en azul fino, lo otro en verde. Lo vamos a subir por si acaso también, por si, al Padlet, que acá están sacando fotos. Bueno, acá como se muestran es súper importante. Primero hay distintas vistas, ¿cierto? Pero lo importante también es cómo uno compone y define la importancia de los dibujos. En este caso, el cuerpo completo de los calamares está achurado de una manera bien precisa, y después aparecen ciertos elementos que están en detalle, por ejemplo los tentáculos, eso tiene otro nivel de definición, y después los perfiles o otros elementos que tienen menor importancia en la lámina, se dibujan de manera mucho más sutil y requieren menos tiempo de dibujo.
Acá también hay una disección de unos insectos, donde ahí está la importancia, por ejemplo, el de la derecha tiene que ver con las alas y el caparazón que los contiene, cómo éstas se flectan, etc. Acá hay otros dibujos, y ahí pueden ir viendo. La idea es que sea algo más parecido a esto, me imagino, por el tema de que, por el uso del color verde, pero la composición es súper importante. Y ahí van a ver que hay algunos que están detallados o con textura y otros que no. Lo otro, es evidente que no van a poder, por ejemplo, si hacen el dibujo del árbol completo en elevación, no van a poder definir la hoja, ¿cierto? Entonces, estas son algunas herramientas que pueden utilizar a esa escala en que se muestra el dibujo. Después, cuando se van acercando, pueden empezar a definir de mejor manera las texturas de los troncos, etcétera, como en estos casos, que no necesariamente tienen que elegir el tronco completo, sino que pueden elegir una sección, porque no es tan relevante hacerlo, eso es lo que le estamos diciendo, no tienen que dibujar todo, ¿no? Acá algunas partes esenciales del árbol, o el material vegetal, no necesariamente tiene que ser un árbol, puede ser otro tipo de elemento vegetal. Y acá otras maneras también en las que uno puede achurar la mitad de la hoja para poder demostrar también la volumetría, y en el otro sentido cómo esto se va dividiendo y diagramando. Y esto sería más o menos, que lo hemos repetido, las maneras de achurar que nos parecen que deben ser las que deben utilizar. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Estamos claros? Ya. Por allá, Diego, ¿tienen dudas? Está ahí silenciado. Prende el micrófono, Diego, yo creo, ¿no? ¿Puede ser? Si es que no encontraba el mouse. No, creo que no hay dudas por acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, queda bastante claro. Son estas 3 láminas de 1/8 de pliego, que es la mitad del formato con el que han trabajado hasta ahora. Tienen que hacer la observación de 3 especies distintas, mostrarlas en sus distintas magnitudes, distintas escalas, distintas geometrías. Eso queda a disposición de ustedes. Y vamos ahora a trasladarnos al cerro. Sí, acá hay una pregunta. Sí, es todo a mano alzada. ¿Sí? Se puede ir en auto, claro. Sí, te van a cobrar la entrada. Diego, yo creo que lo que hay que aclarar, no sé si hay alguno por Zoom, pero los que estén en Zoom tienen que ir a buscar a donde les parezca necesario, puede ser desde una planta que tengan en el departamento hasta salir para abajo a la vereda y dibujar un árbol, también en el mismo ejercicio. Ya. Aprovechemos que estamos listos. Ah, ¿hay otra pregunta? Ah, no. Ya. Aprovechemos que estamos listos y partamos a terreno. Eso. Gracias. Y a la gente del Zoom, claro, le reiteramos que pueden buscar las especies donde les parezca más adecuado. Son proporcionales, pero no son a escala como... No, no, pero igual hay que tener, o sea, la taxonomía igual tiene un método, igual tiene como una correlación de partes. Es un croquis, pero tiene el rigor que le hemos pedido siempre. El lecturado no es ese, sino que... ¿Sí? Sí, pues dibujan ahí en terreno. Sí. ¿Diego? Sí, dime. El tema de los dibujos, como que tenemos que hacer un dibujo y después lo tenemos que descomponer sí o sí, o... Sí, pues son 4 a 6 dibujos por lámina. Entonces, claro, tienen que mostrar la especie de distintas maneras, mostrar su corteza, lo que a ti se te ocurra observar. ¿Ya? Ya, ok. Vale. Gracias. Una duda, si yo tengo como una planta en un macetero, ¿dibujo con el macetero con la planta o solo la planta? ¿Cómo? ¿Perdón? Que si yo tengo una planta en un macetero, dibujo con el macetero también. O sea,
Como dibujar más el entorno. Depende de ti, es tu lección. Ah, ya. Gracias. Chao.